Vamos a dar inicio a la charla. Les presento al ponente de hoy. Es eh, Enzo Cavalli, es parte del equipo de inversiones de Dallas Capital. Antes fue parte de Winnipeg Capital, Fondo Semilla en Perú. Asimismo, es creador de Startupeable, blog en español especializado en contenido para startups de etapa semilla en Latinoamérica. Le apasionan los sectores como EdTech, SaaS e inteligencia artificial. Entonces, pues muchas gracias, Enzo, por tu tiempo y por la charla. Y pues adelante. Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Bueno, lo bueno del grupo pequeño es que vamos a poder conversar más adelante. Eh, entonces voy a empezar. Bueno, ya me presentó Cristian, así que me voy directo un poco a contarles sobre esto. Me confirman que todos están viendo la presentación. Cristian, ¿me avisas? Sí, se ve perfecto, Enzo. Vale. Sí, perfecto. Vale, entonces, bueno, el nombre de la charla de hoy era un poco tendencias de startups en Latinoamérica. Empiezo contándoles rápido sobre mí, complementando lo que dijo Cristian. Ahorita estoy trabajando en Dallas Capital como profesional de inversiones. Acá mi trabajo consiste en ver todo lo que hace un fondo de venture capital para invertir en una startup. Desde el sourcing, que es cómo llegan las startups a nosotros, que puede ser redes sociales, digamos, más outbound donde las buscas, como inbound que te buscan, hasta analizar mercados, hacer mucha investigación, contactar con expertos, contactar con los clientes de las startups, hasta tomar la decisión de inversión, donde también está la parte más aburrida del trabajo, que es ver contratos, ver los que seguro han escuchado la nota convertible, el SAFE, los contratos de acciones, etcétera. Y antes hice un trabajo parecido, pero en una firma en Perú, que se llama Winnipeg Capital, que era un fondo que invertía en una etapa mucho más temprana, podrían llamarlo un fondo ángel incluso. Hacíamos los primeros tickets de inversión en una startup. Actualmente como proyecto personal dirijo y escribo Startupeable. Y también he invertido en unas startups como Inversionista Ángel, Talendy y Rebus. Una es peruana y la otra es colombiana. Les cuento un poco de Dalus. Somos un fondo de Venture Capital digamos, de Latinoamérica, basados en México, pero invertimos en todo el continente. Y invertimos, digamos, a diferencia del fondo anterior donde trabajé, invertimos en compañías en una etapa mucho más avanzada, que se conoce usualmente como Serie A y Series B. Son compañías con productos, clientes y tracción probada, ¿no? O sea, ya tienen ingresos, tienen un gran número de clientes, tienen productos ya avanzados. No es una etapa de MVP, ¿no? Algunas startups en las que hemos invertido que seguramente las conocen. Clip, seguramente nuestra startup más exitosa hasta la fecha, que incluso ha levantado dinero del gran fondo japonés SoftBank, que seguro han escuchado. Cubo Financiero, que es otra fintech. Cultura Colectiva, que es una empresa de medios online. Luna, que es un e-commerce, no sé si alguno haya comprado. 123, que es una fintech dirigida a un sector de gente poco bancarizada. Y finalmente Sirena, que es una compañía que, dependiendo de donde trabajen, pueden conocer, ¿no? Que es un software as a service para pymes, dirigido al tema de manejar WhatsApp de una manera mucho más eficiente como herramienta de contacto con tus clientes. ¿En qué sectores invertimos? ¿Verdad? Somos muy variados, no tenemos preferencias. Nosotros lo vemos a lo largo de 4 temáticas. La primera es inclusión, digamos, cualquier tecnología que brinde acceso más, digamos, de mejor calidad y mejor precio a servicios básicos como finanzas, educación, salud, oportunidades de trabajo. Innovación climática es otro sector que nos interesa. Ahí tenemos una compañía, por ejemplo, que vende el servicio de agua caliente como un servicio con paneles solares. Luego, productividad de negocios, que es todo lo que es software, analítica, inteligencia artificial, para hacer que las compañías, tanto pymes como corporativos, sean mucho más eficientes. Y finalmente, consumidor digital, que es lo que vemos más en el día a día, tanto ustedes como yo como consumidores, es e-commerce, como Luna, que les conté, marketplaces, medios, entretenimiento. Ahora sí, yendo un poquito directo al tema. Entonces, un poco el título de esta charla era Tendencias de Startups en Latinoamérica. Entonces, quise empezar yendo un paso más atrás, ¿no? ¿Dónde estábamos pre-COVID?
Y y un poco voy a contarles dónde estábamos a partir de mi experiencia. Yo llegué a México en septiembre del año pasado y México pasaba, digamos, el ecosistema startup de México pasaba un momento muy, pero muy bueno. De hecho, yo llegué y a la primera semana que estuve acá, perdón, a la segunda semana, me tocó ir al Fino Summit. El Fino Summit es el evento de fintech principal de México, pero como México es probablemente el centro de fintech, junto con Brasil se ha convertido en el evento fintech más grande de Latinoamérica. Ahí, por ejemplo, estuvo David Vélez, que es el CEO y fundador de Nubank, haciendo una charla. Estuvieron inversionistas de SoftBank, estuvieron emprendedores de otras fintechs muy reconocidas. Creditas es otra, Confío, por ejemplo. Entonces era un evento que te decía, oye, México está en un muy buen momento, en particular en el sector fintech. Pero a la vez, semanas después salían noticias como que Netflix estaba abriendo oficinas en México, Stripe abrió oficinas en noviembre, si no me equivoco, Didi ya estaba acá y estaba empezando a invertir mucho, a contratar mucha gente y a hacerle mucho más competencia a Uber. Entonces, un poco son como los hechos o tendencias que estaban pasando dentro de México que te hacían ver que México se estaba convirtiendo en el epicentro del ecosistema startup latinoamericano, incluso más igual, o digamos, cerrando la brecha con Brasil, que obviamente Brasil es un mercado más grande, pero estaba ganando mucha relevancia. ¿Y qué particularidad tiene México a diferencia de Brasil? Sí, Brasil es gigantesco, tiene más población que México, un mercado más grande, un poco más avanzado en términos de startups y la industria de venture capital, pero México es más, digamos, el epicentro. ¿Por qué? Porque todo el resto de países, Perú, Colombia, Chile, Argentina, en su mayoría ven primero a México como un segundo país en lugar de Brasil. Y la primera razón es más sencilla, que es el tema del idioma. Para ir a Brasil tienes que aprender, digamos, tu equipo tiene que saber portugués, hay un tema cultural, y eso es una barrera para que las startups que quieren buscar un mercado más grande e internacionalizarse vayan a Brasil, ¿no? Y obviamente México tiene un mercado de venture capital mucho más grande que todos estos países de habla hispana en Latinoamérica, ¿no? Y entonces, digamos, este gráfico un poco resume todo lo bien que venía el ecosistema en México y en Latinoamérica. Mucho crecimiento, o sea, en verdad la gráfica es bastante grande. Yo viniendo de Perú, nuestro gráfico se ve también parecido, pero con montos mucho más pequeños y te das cuenta de las magnitudes de lo que está sucediendo a nivel de inversión en tecnología, ¿no? Y a la derecha pueden ver compañías que, bueno, están dando mucho dinero. Y yendo un poquito más hacia los sectores, siendo más específico, FinTech evidentemente es el sector que ha estado liderando. Finovista tiene un cálculo que creo que más de la mitad de las startups en Latinoamérica son de FinTech. Pero luego logística, que es un sector también muy complicado y operativamente complejo, si se lo preguntan a los emprendedores que les está yendo bien, también es muy relevante porque pues ustedes saben que el transporte, las carreteras, digamos, la infraestructura de Latinoamérica en términos de distribución pues es muy mala y hay una gran oportunidad ahí para implementar tecnología y hacer soluciones con gran impacto. Y luego PropTech, marketplaces, transporte, e-commerce son muy relevantes. Entonces, yendo a FinTech, el año pasado se invirtieron más de 1.500 millones de dólares en FinTech. Y más allá del dato, creo que lo importante es que estamos viendo productos que la gente los está utilizando, ¿no? O sea, más allá de, digamos, todos los números que a los VCs o los Venture Capital les gusta ver de los millones de inversión, del gran número de clientes, lo interesante es que la gente está usando esos productos, ¿no? Que ya no son o empresas grandes, no más grupos pequeños de empresas grandes, o clases altas no más que están usando estos productos, ¿no? O sea, el impacto de la fintech está alrededor de toda la sociedad, desde Nubank, que se enfoca en millennials, Cubo, que se enfoca en gente con menos acceso a servicios financieros, Confío, que se enfoca en pymes, 123, que es un público similar al de Cubo, RappiPay, que quizás es para un segmento un poco más acomodado. Entonces, fintech está en todos lados y pues ya la adopción ya no es un problema, ¿no? Logística, pues muy similar. Podríamos decir que Rappi es una compañía de logística, Corner Shop, pero estos son productos evidentemente para gente que tiene la capacidad de pagar un adicional por estos servicios. Pero detrás, digamos, en lo que es más B2B, más enterprise, están también apareciendo compañías que nosotros como consumidores no vemos,
pero que impactan en que podamos recibir mejores servicios de, por ejemplo, Amazon o de Mercado Libre, ¿no? Que tienen como proveedores a Chasqui, Aibo y mensajeros urbanos, que hacen que pues, podamos recibir un Amazon Prime o un free shipping en horas incluso, o un día o incluso en horas de tiempo de delivery. Y luego el mid haul, long haul, que son digamos, los deliveries en más larga distancia, y now ports que se enfoquen en puertos, pero que nuevamente hacen que tanto la gente que esté en esos sectores tenga mejores ingresos como que los consumidores puedan tener mejor acceso a estos productos que dependen en gran parte de la cadena logística, ¿no? PropTech, seguro acá más de uno ha tenido problemas o dolores de cabeza para alquilar y comprar o comprar un departamento. Y pues lo interesante es que están habiendo soluciones, ¿no? Flat y esta compañía que tiene este modelo de iBuyer donde ellos compran y venden casas, acaban de levantar una buena cantidad de dinero para seguir ejecutando ese modelo. Homey, que tienen esta ventaja para el consumidor, al menos que ellos cubren el tema de la garantía o el aval. La House, que es un modelo de venta que a los desarrolladores inmobiliarios les ayuda mucho a poder colocar toda la masa de propiedades que tienen. Y luego modelos un poco más mixtos con FinTech, que están haciendo mucho más sencillo comprar una casa, ¿no? Donde están creando estos modelos mixtos entre una hipoteca y una renta para que uno con su renta directamente pague el préstamo que necesitaría para poder pagar ese departamento. Y finalmente lo más común, que son marketplaces e-commerce. No sé si alguno había utilizado Kavak, Mercado Libre seguro lo han utilizado. El espacio de los supermercados que está súper hot, ¿no? Con Justo, con Frubana, con Cali, Aellos, uno en Perú y que está en Brasil. Y son sectores que, digamos, tienen tendencias muy positivas y que han crecido, seguramente han visto en redes sociales, en noticias por ejemplo, el fundador de Justo, que es muy activo y cuenta cómo han crecido en estos meses, pues es un cambio que se va a quedar, o sea, se va a quedar post-COVID y los clientes ya no vamos a tener problemas, o la gran mayoría de clientes no van a tener problemas en hacer el supermercado de manera online. Y lo mismo para otros sectores más de retail, ¿no? Como Luna y Ben Frank. Y ahora sí, lo interesante. Dicho todo esto, ¿a dónde vamos? Entonces voy a contarles un poco lo que vemos nosotros como fondo, digamos, de qué está pasando, qué cambios están viendo que son, digamos, permanentes en el comportamiento tanto de la gente como de las empresas, y cómo esto afecta un poco los sectores que he mencionado anteriormente. Primero, evidentemente el COVID ha sido un golpe fuerte para la economía, para la sociedad, en términos de salud, digamos, gente que ha fallecido, pero por el lado digamos, de la industria, de las startups, del venture capital, aun cuando la economía se resienta, lo interesante es que la oportunidad de Latinoamérica, de problemas y servicios que se pueden atacar con tecnología, sigue siendo muy grande, ¿no? Entonces, acá hay algunos datos del número de usuarios de Internet, la penetración de Facebook, el número de personas que utilizan smartphones. Un dato que no sé si sepan, Ciudad de México es la ciudad, si no me equivoco, la ciudad a nivel mundial, la primera o una de las primeras en uso de Spotify. Entonces te dice que es una población que ha adoptado muy bien el Internet y que obviamente a medida que tenga más dinero para un teléfono, para pagar sus datos, pues va a seguir consumiendo servicios digitales. Entonces la oportunidad está ahí. Pre-COVID estaba y post-COVID probablemente aún con menos recursos, con desempleo, va a seguir ahí. Y esto lo vemos en cómo impactan estas tendencias que nosotros vemos. Primero, habremos identificado 5 tendencias a nivel conceptual. La primera la llamamos economía de contacto reducido. En Dalus creemos que el miedo a las epidemias va a ser latente, se va a mantener muy fuerte y esto va a implicar que haya que el distanciamiento social que tenemos hoy día pues va a seguir, ¿no? O sea, cuando vayas a un restaurante, cuando vayas al centro comercial, cuando trabajes, cuando estés incluso en la universidad, que bueno, Dios sabe si las universidades volverán a ser normal o las escuelas. Y esto impacta en sectores como que veíamos antes, incluso de manera más positiva. El e-commerce va a seguir más fuerte, los pagos digitales van a seguir más fuertes, la educación online, o sea, ya las universidades, escuelas ustedes seguramente han visto noticias que ya
la modalidad por defecto de educación es online, ¿no? Y no hay todavía un plan claro de cuándo se van a volver a las escuelas. ¿Qué es lo interesante de esto? Que a las compañías como Platzi, como Creana, como Aprende, hay múltiples escuelas y propuestas educativas online que antes, digamos, lo que la gente siempre les criticaba era, oye, no, el problema es que en tu plataforma la gente pierde el contacto social, pierde el networking, que es parte importante del aprendizaje, pues ya no se lo pueden criticar porque ahora las escuelas están en un modelo, las escuelas tradicionales, universidades tradicionales, están digamos, en igualdad de condiciones, ¿no? Y ahora creo que vamos a ver realmente cuánto estas nuevas propuestas pueden competir contra las propuestas tradicionales. Y si, digamos, puedes aprender igual, pues a lo mejor estas propuestas tradicionales van a tener que bajar sus precios considerablemente, ¿no? Y creo que con eso va a haber un incremento en el acceso a buenos servicios educativos bastante acelerado. Yendo luego a la digitalización acelerada de los negocios, que va de la mano con el tema de las universidades, por ejemplo, es que pues el online ya no es una alternativa, ¿no? Es cuestión de supervivencia y adaptación para muchos negocios y esto impacta en varios sectores como los temas de herramientas de colaboración, Slack, Zoom, GoToMeeting, el Google Drive, todas estas herramientas que estamos utilizando. La pregunta ahí, en términos de Latinoamérica, es si veremos herramientas de ese tipo que sean startups fundadas en Latinoamérica y que cubran alguna necesidad del mercado laboral de Latinoamérica. Usualmente todas esas herramientas vienen de Estados Unidos y los mercados, al menos latinos, las suelen, digamos, incorporar algunos años después de que salieron en otros países. Los servicios cloud, pues, no sé si, no sé, seguro han tenido problemas con su banco, por ejemplo, que los bancos han tenido muchos inconvenientes para migrar a dar servicios digitales de la manera que le ha requerido el mercado, porque siguen dependiendo de servidores on-premise, siguen teniendo sus grandes computadoras o servidores en las oficinas y ahora están obligadas a adquirir cloud, ¿no? Y acompañado de eso, ciberseguridad va a ser un sector que va a estar muy bien, digamos, favorecido. La verdad es que en los últimos años creo que en Latinoamérica han habido muy poquitas compañías de ciberseguridad. Creo que con una mano podrían contar las que hay. Una famosa es una que se llama o Out0. Es una compañía argentina que ha levantado buena cantidad de capital. Pero de ahí son pocas compañías en ciberseguridad. Pero a medida que más gente esté trabajando desde su casa, pues y no estés en el servidor con el antivirus, con el VPN de tu oficina, pues va a ser necesario que existan servicios de ciberseguridad más, digamos, tipo suscripción, más fáciles de acceder, porque mucha más gente va a estar vulnerable a estos ataques. Y luego el tema de la salud, que dirías, suena muy obvio, pero la verdad es que yo les mostraba el gráfico antes de sectores, ¿no? Y ustedes ven fintech, ven logística, ven marketplaces, ven e-commerce, y no ven salud. Y podríamos argumentar que así como todo el mundo dice que el 60% del mercado latinoamericano o el 50% no tiene acceso a buenos servicios a buenos servicios financieros, podríamos argumentar que tampoco tienen acceso a buenos servicios de salud. Y la pregunta es por qué ese mercado ha recibido, en el caso de Health Tech, que es tecnología y salud, por qué ha recibido tan poquita inversión, ¿no? Pero si se ponen a ver en contexto, en TechCrunch, en todos estos outlets de noticias de startups, en los últimos meses o en el último mes, la cantidad de compañías de telemedicina, de health tech, de seguros de salud que están levantando capital, probablemente el incremento haya sido exponencial, o sea, es muy grande. Nosotros mismos en Dalus estamos viendo ese sector, lo estamos siguiendo semana a semana, porque sabemos que es un sector en el que tenemos que invertir, porque o sea, es una tendencia clara hacia el futuro. Aun cuando uno tenga acceso a un seguro privado, a un buen servicio de salud, pues con todo el miedo que hay, y justo conecta con lo de las epidemias, ¿no? Con el miedo que hay de las enfermedades, pues uno, digamos, va a tratar de estirar lo máximo posible el no ir al hospital y poder atenderse de manera online, ¿no? Y esto impacta también una serie de productos que pueden surgir alrededor de la telemedicina, ¿no? Dispositivos, desde algo tan banal, digamos, como el Apple Watch, que a fin de cuentas genera información que a un médico le puede ser útil, ¿no? Y a tu seguro también le puede ser útil para saber cómo te está yendo en términos de salud, te estás cuidando, etcétera. Entonces creo que alrededor de la telemedicina puede salir todo
ecosistema de productos y servicios muy interesante. Y pues esas tendencias también afectan a las empresas de una manera más, digamos, reactiva, ¿no? Uno es el tema de la resiliencia empresarial. Seguro se acuerdan hace unos meses cuando pues, no había papel higiénico, o no había gel de manos, o no había mascarillas. Y esta pandemia lo que ha demostrado es que somos muy, como, en general, como mundo, no solo, digamos, como todos los países, no solo Latinoamérica o Estados Unidos o Europa, somos muy vulnerables a las cadenas de suministro. Entonces, en Estados Unidos, el país más rico del mundo, que se quede sin mascarillas, pues te dice algo que algo está mal, ¿no? Entonces, hay mucha dependencia de las cadenas de suministro globales y creo que esto va a generar una respuesta en el sentido de ver maneras, porque siempre era digamos, el gran argumento a la globalización de las cadenas de suministro era la eficiencia, ¿no? Pues que tal país que es más eficiente en tal producto lo produzca, tal país que tiene menor costo de mano de obra que lo produzca. Creo que vamos a empezar a ver que se inviertan en tecnologías que permitan hacer productos, sobre todo los de necesidad más básica, en lugares más cercanos, ¿no? De tal manera que este argumento de eficiencia va a perder un poco de relevancia. Y eso afecta a sectores como, digamos, dark stores, que seguro han escuchado eso de los, como bodegas ocultas, que también aplica a las cocinas ocultas, manufactura cercana, que es tener industrias o algún método industrial para producir de manera mucho más cerca a la ciudad o al país que lo necesita, que lo demanda. Industria 4.0, que es impresión 3D y todos estos métodos nuevos de producción que pueden ayudar a eso. Y finalmente, innovación climática, que están habiendo muchas compañías que están utilizando nuevos materiales, que están facilitando el acceso a los paneles solares para que más gente pueda producir energía en su casa o cerca de su casa y no dependa de grandes proveedores. Yo creo que todas estas compañías que a la vez impactan en el contexto ambiental, pero nos dan eh, más independencia, van a recibir van a tener mucho más interés a nivel de inversiones y de clientes. Y finalmente, algo que no es tan positivo, digamos, es el tema de que los gobiernos creemos que van a ser más protagonistas, va a haber un incremento en nacionalismo, y tiene su lado bueno, su lado malo, ¿no? O sea, el gobierno va a preocuparse por temas como medicina, economía, seguridad, privacidad. Seguro ya han leído que Europa, por ejemplo, ha cerrado sus fronteras a ciertos países por cómo han manejado el COVID. Entonces creo que esto va a reducirle el protagonismo a la globalización y va a enfocarse mucho más en las economías, en los países en sí mismo. Y esto, nuevamente, puede parecer algo negativo, pero también puede ser algo positivo porque va a favorecer la inversión en salud, más a nivel de gobierno, de nivel público, más allá de lo que pueda hacer una industria como el Venture Capital. Y también va a favorecer el turismo local, digamos, menos gente va a querer viajar a otros países a arriesgarse de enfermedades. Y si efectivamente se da, por ejemplo, esta priorización del turismo local, pues va a ayudar a compensar los impactos del turismo global, ¿no? Porque seguramente ya han pensado o han escuchado o han leído que el turismo probablemente no sea lo mismo, al menos el turismo entre países, no sea lo mismo que era pre-COVID, ¿no? Incluso el fundador de Airbnb lo dijo, ¿no? Que no creen que su negocio vuelva a ser igual en el futuro cercano, al menos. Y un poco de datos que valían estas tendencias. Acá ven datos de cómo ha incrementado el e-commerce en países, el promedio en Latinoamérica. En abril, por ejemplo, algunas de nuestras compañías de Dalus, de e-commerce, puede sonar un poco contraintuitivo, pero han vendido más este año de lo que vendieron el año pasado. Y ahí hizo un mix extraño de causas. Uno es que no es que los mercados de e-commerce, digamos, de artículos físicos, de muebles, de electrónicos, de laptops, etcétera, no es que se hayan incrementado, porque evidentemente la gente ha perdido su trabajo o les han bajado el sueldo, pues tienen menos ingresos. Pero lo que está pasando es que los proveedores tradicionales no han podido adaptarse al e-commerce y por lo tanto las startups, sobre todo o los que tienen los, digamos, proveedores o vendedores que tienen un mejor uso del e-commerce han podido ganar una participación de mercado considerable, ¿no? Y así es que vemos compañías como las que les menciono, que este año está vendiendo más que el año pasado, aún con el coronavirus y todo. Y a la derecha ven las búsquedas de páginas web respecto a salud y medicina, ¿no? Que
evidentemente ha ganado mucha relevancia para todas las personas. Y bueno, ya llegando hacia el final, sería bueno entrar en preguntas sobre esto. Después de esto, la pregunta es, ¿cómo esto, o sea, cómo estas tendencias, esas 5 tendencias que les he hablado y el impacto en los sectores, me afecta a mí como una persona que quiere emprender o que quiere trabajar en una startup, ¿no? Entonces, de una manera muy resumida, primero, creo que los mercados y las necesidades están más validadas, en el sentido de que antes el espectro de modelos de negocio de modelos de negocio combinados con tecnología que podían resolver problemas de la gente, pues eran muy grandes y todavía no sabíamos si iban a funcionar, ¿no? Mucha gente hablaba de Rappi, que crecía mucho, que levantaba capital, pero no se sabía si efectivamente iba a ser un negocio rentable, iba a crecer a largo plazo. Pues Rappi sigue creciendo en este contexto con mucho menos marketing se han dado cuenta. Entonces probablemente Rappi haya tenido un incremento de rentabilidad considerable. Y es posiblemente porque ha habido una gran adopción de todas estas soluciones. Yo creo que el mercado y las necesidades donde uno puede aplicar tecnología están más claros. Segundo, hay menos barreras de conocimiento e inversión para empezar. Acá no me refiero a que es menos barreras para levantar capital, probablemente las barreras para levantar capital sean más, y lo pueden ver en el punto 4, pero tecnologías como el cloud, como los productos SaaS, no code, no sé si han escuchado que todas estas herramientas con las que uno puede crear software y productos de tecnología sin saber programar, al menos para un MVP, pues son o gratis o tienen costos muy accesibles, y creo que esto va a permitir que haya un gran número, o, digamos, un mayor número de gente se anima a hacer startups y a intentar hacer compañías a partir de eso. Tercero, creo que el mundo remoto reduce barreras de acceso. Hace unos meses, probablemente para tener esta charla, hubiéramos pensado que necesitábamos alquilar digamos, un WeWork o un salón, etcétera, para hacer este evento. Y pues la verdad es que el COVID nos ha mostrado que no es necesario, ¿no? Y creo que esto permite que, pues si no conoces a un inversionista, pues lo buscas por LinkedIn o lo buscas por Twitter o le mandas un correo en frío. Entonces las barreras y la gente está más abierta a esto porque encerrados en casa, con menos contacto social, pues es mucho más probable que estemos abiertos a contactar con gente incluso que no esté en nuestro círculo social, ¿no? Y creo que esto incrementa mucho acceso a contactos, a conocer un cofundador, a conocer un inversionista, a conocer simplemente una persona que te puede ayudar a hacer tu emprendimiento. Y cuarto, es obvio, hay menos capital disponible. Que acá creo que probablemente no todos los inversionistas estén de acuerdo, porque como les he explicado antes, probablemente los sectores más hot de inversión hoy día sean las startups. Entonces diría, al contrario, debería haber más capital disponible. Por un lado sí, por otro, creo que al menos en México y en Latinoamérica la lectura que hemos tenido nosotros en estos meses es que hay menos capital, sobre todo para empezar, ¿no? En las etapas más tempranas de una compañía. Ángel, un pre-semilla, un semilla, donde uno no sabe aún si el MVP está funcionando bien, si el mercado es efectivamente grande, pero para las compañías que están más avanzadas, creo que hay mucho más capital disponible, ¿no? Entonces, emprender una startup hoy, pues yo les digo sí, pero les recomiendo un cambio de chip, creo. Primero es que validen su mercado, usen tecnología, construyan un modelo de negocio rentable y recién después piensen en levantar capital. Creo que antes pasaba lo contrario, muy alimentado por todas las noticias que vemos acerca de startups que levantan capital, pero por lo que les expliqué antes, hoy queda más claro que es mejor que valides tu mercado, hagas un negocio rentable y después efectivamente busques levantar capital. No levanten capital para validar mercado y hacer un negocio rentable, porque si no la verdad es que la van a pasar muy, muy difícil. Y es porque los inversionistas están menos dispuestos a asumir el riesgo digamos, se los digo desde la perspectiva de un inversionista, hay compañías que parte de su estrategia de crecimiento es no ser rentable, pero que con el tiempo, con el volumen, con el número de usuarios, van a convertirse en rentables. Creo que hoy hay menos inversionistas con el apetito de asumir esos riesgos, ¿no? Que antes sí habían, ¿no? Antes es Uber, es Rappi en sus inicios,
y es todas estas compañías que gastaban mucho capital en crecer de una manera brutalmente rápida. Y trabajar en una startup hoy, pues sí, como les dije antes, es la ola creciente. Si son jóvenes, dependiendo de su edad, o sea, creo que estamos el mercado de tecnología es más resiliente a todo el impacto del COVID, o incluso es contracíclico en el sentido que se favorece por ese tipo de situaciones. Eh, pero creo que, al igual que en la decisión de emprender, depende de qué busquen ustedes, su aversión al riesgo y qué situación financiera tienen. Creo que si quieren trabajar en una startup, la decisión no es tan fácil como me voy a trabajar en una startup, sino piensen en, pues, cuáles son sus planes a corto plazo, cuál es su situación financiera, qué tanto riesgo pueden asumir, de repente tienen hijos y de repente no pueden asumir tanto riesgo. Entonces, ahí lo pongo en orden. Si tienen menos, digamos, menos aversión al riesgo, pues trabajen en una compañía de tecnología, Uber, Didi, Amazon, son compañías grandes que ya, digamos, crecen a menores tasas de crecimiento, para la redundancia, tienen equipos muy grandes, pero igual creo que es una buena oportunidad para entender cómo una compañía de tecnología piensa, ¿no? Cómo la tecnología puede ser el core de sus propuestas de valor, y eso va a ser un aprendizaje sin duda que les va a ser muy, muy útil para pensar hacia adelante, ¿no? Tienen un poquito más de riesgo, pueden irse a una startup de lo que se llama etapa de crecimiento o late stage, que es una compañía como Rappi, Clip, Confío, que ha levantado una serie C, una serie D, que es más avanzado de donde invierte, por ejemplo, Dalus. Son compañías que levantan rondas de 30, 40, 50, 100 millones de dólares o 1000 como Rappi. Y son compañías que están creciendo muy rápido, pero que ya tienen un modelo de negocio definido, ¿no? Rappi ya sabe que quiere ser un super app, con Clip ya sabe que se enfoca en sus clips y dar muchos productos alrededor de esto. Confío ya sabe que es como un banco para las pymes. No está en una etapa en la que tienen que ver, oye, ¿a qué mercado voy a ir? ¿Voy a hacer B2B? ¿Voy a hacer B2C? Como si son las startups early stage, como justo, que de hecho justo, si no me equivoco, empezó con B2B, luego pasó a B2C. Entonces son startups que aun cuando levanten mucho capital todavía no definen bien su mercado y están probando, iterando mucho, ¿no? Y eso es un contexto de más riesgo, pero también mucho más rico para aprender. Eh, o finalmente una startup semilla que es lo más temprano que pueden ir, lo más riesgoso. Y ahí mi sugerencia es que prueben. Creo que si tienen un trabajo de 9 a 6 que les permite cierta libertad, pues una de las cosas que yo hice hace un año fue acercarme a una emprendedora y le dije, oye, quiero ayudarte como voluntario, y les dedicaba 4 o 6 horas a la semana a participar desde conversaciones de reclutamiento, estrategias de crecimiento, estrategias de ventas, ayudarle con clientes. Y creo que sobre todo si tienes la oportunidad de trabajar con fundadores o con alguno de los primeros empleados, es una muy buena experiencia digamos, para aprender de muchas cosas muy rápido, digamos, de todas las áreas, operaciones, talento, ventas, etcétera. Eh, y les ayuda, digamos, y tienen la oportunidad de estar en decisiones de alto impacto sobre la compañía, ¿no? Que evidentemente en Uber o Didi, pues si deciden cambiar la estrategia de B2B a B2C, digamos, no, pero mejor dicho, no van a tener la oportunidad de tomar esa decisión que sí la van a tener en una startup mucho más temprano. Y eso es todo. No sé si quieran pasar a hacer un poco de preguntas, no sé cuánto tiempo tengamos, Cristian. Perfecto, Enzo. Oye, pues muchísimas gracias por todo esto. Claro que, bueno, como justo lo mencionabas, ¿no? Hoy en día, eh, derivado de la pandemia, pues va a ser un cambio súper grandísimo toda esta parte de, pues cómo va creciendo las startups y las inversiones, bueno, todas las pequeñas empresas en general, pero y que justo sigue siendo una excelente, o creo, yo considero también que es como de las mejores opciones para poder buscar alguna oportunidad laboral y donde va a haber mucho mayor crecimiento, ¿no? Sí, totalmente. Pues listo, no sé si hay dudas por parte de las personas, igual les acabo de enviar ahí por el chat un link que se nos van a apoyar a contestar esta encuesta, y si quieren ir pasando sus dudas por el chat. Dale, Víctor. Cristian, ¿no les puedes dar permiso para que hable?
en lugar de que lo escriba. Ah, sí, 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 sí. Creo que incluso propiamente pueden eh, ¿Verdad? activar su micrófono. Hola Enzo. Alex, de este lado, una preguntita. Hola Alex, ¿Cómo estás? muy bien, cuéntame. Ahí te envié un correíto, creo que antes de ayer, ahí luego me avisas, ¿vale? Una pregunta, Enzo. ¿Cuánto invierte Dalus y en qué etapa como tal? Porque creo que nada más mencionaste que sí está en una etapa más temprana que, no sé, una ronda BC, pero normalmente está en semilla, está en ronda A, pre-serie A, o sea, ¿en cuánto está, en qué ronda y cuánto aproximadamente es la inversión? A ver, Gracias. invertimos de un ticket entre 1 y 10 millones de dólares en lo que se conoce como series A y series B. Esto, para la gente que no lo tiene tan claro, implica que son compañías que ya tienen un producto con tracción, digamos que no aún no están iterando tanto en el producto, en qué features va a priorizar, en qué audiencia va a atacar principalmente, sino que ya definió que quiere hacer un software, un SaaS de CRM, por ejemplo Sirena, que es una compañía nuestra que de hecho tuvo un éxito esta semana. Invertimos en su serie A, era una compañía que tenía un SaaS, era un CRM enfocado en un tipo de cliente específico que ellos nos definieron y ya venían con tracción probada en esos clientes creciendo. Entonces sabíamos que nuestra inversión no era para definir cuál era el producto, cuál era la audiencia, sino era para básicamente empujar era más gasolina para ese avión de un producto que ya estaba en crecimiento. Entonces, es eso. Chévere, gracias. Hola Enzo, buenas tardes. Aquí habla Víctor de México. Hola Víctor, ¿qué tal? ¿Qué tal? Oye, una pregunta. ¿En Dalus Capital han invertido en algún tema de fashion o de startup en fashion? ¿Y cómo ves ese tipo de mercado ahorita post-COVID? Gracias. A ver, de fashion no hemos invertido, hemos visto compañías en fashion sin duda, sobre todo, digamos, más que como fashion, las vemos como e-commerce. Eh, Creo que el sector donde encaja, digamos, para un fondo de venture capital, donde encaja fashion es en el sector de D2C, que es lo que se conoce como un direct to consumer. Digamos, es una subcategoría de e-commerce donde hay compañías que están haciendo productos que antes se vendían eh, casi siempre offline, como por ejemplo Luna, que hemos invertido, que básicamente vende productos del sueño, de camas, almohadas, colchones, y lo que han logrado es hacer un negocio que vende lo mismo que tú podrías comprar en un vendedor tradicional de camas, pero totalmente online, donde la gente paga 10,000, 15,000, 20,000 pesos por una cama de manera online. ¿No? Y han logrado romper ese paradigma de que tú necesitas ir no sé, ahí se me han ido los nombres de los retails, no sé, a Liverpool, a probar la cama, sentarte en ella y ver qué te gusta y recién comprarla, ¿no? Entonces, las compañías que hacen eso a nivel de e-commerce, que logran quitar el lugar físico para comprarlo, pues tienen una ventaja en términos de que pueden escalar mucho más rápido porque no necesitan abrir tiendas y son mucho más rentables a nivel operativo, ¿no? Porque en el margen bruto siempre esas compañías ganan mucho, ¿no? 50, 60, 70%, 80%, pero donde se les va los ingresos es en pues, pagar el alquiler, toda la gente que necesitas para atender una tienda. Entonces yo creo que tanto en fashion como en categorías similares de compañías que logren pues mover toda esa experiencia de compra a un lugar online, pues pueden ser muy atractivas para un fondo de venture capital que quiere invertir en ellas porque ven que el modelo funciona y puede crecer mucho más. Ok, muchísimas gracias. No, de nada. Creo que Jorge también comentó. Para ver. ¿Me escuchas? Sí, ¿Qué tal? Oye, una consulta que tengo yo. ¿Dalus ha tomado en cuenta al día de hoy, digamos, o cómo ves tú la situación en startups de entretenimiento? ¿te refieres a gaming o entretenimiento en general? No, bueno, buena pregunta, de hecho. No, estoy hablando específicamente de entretenimiento. Por ejemplo, yo ahorita estoy basado en Panamá como tal. Ujú. Y acá, por ejemplo, ya se está realizando como con una nueva startups muy parecida a lo que es Patreon como tal. Más ¿Ya? que todo el modelo de negocio es el modelo de negocio tipo crowdfunding.
pero digamos que a nivel, digamos que LATAM, eh, ¿cuentas con algún tipo de insight con respecto a este tipo de startups? En temas de inversiones de capital, pues, ¿este tipo de startups están siendo consideradas hoy en día como tal? ¿O cómo lo ves? A ver, no me quedó claro el sector que te refieres. ¿Te refieres a Patreon, que es como, como una economía le llaman Creators Economy, donde apoyas a gente que está creando productos? Ujú. ¿O te refieres a eventos? No, Patreon yo creo que incluso puede ser considerado mucho también como forma parte del sector como entretenimiento como tal, porque al final de cuentas pues vas a estar consumiendo contenido. ¿Ya? Pero mi pregunta va más dedicada, digamos que a Dalus como tal. Dalus como tal hoy en día cuenta, digamos que, o sí toma en consideración este tipo de startups para invertir como tal. O sea, lo ven rentable. A ver, no hemos invertido en ninguna compañía de ese tipo, pero sí estamos viendo, o sea, creo que creo que es una dinámica interesante que está pasando a partir de, bueno, ya estaba pasando hace algunos años quizás en Estados Unidos, y a partir del COVID se ha acelerado allá, y creo que se va a acelerar acá, y he visto algunas compañías más, donde esto que le llaman el Creators Economy, que es gente que crea contenido, influencers, como ya más allá de Instagram, ¿no? También gente que hace Ujú. blogs, que tiene canales de YouTube, etcétera, se está mezclando con el mundo del trabajo. Y no, bueno, no solo el trabajo, sino de comunidades, ¿no? Y creo que ahí hay un espacio interesante. Hemos estado viendo compañías, hoy por ejemplo estuve con una, que son compañías que están creando, ¿cómo te digo? Como la infraestructura para que estos eventos puedan suceder de manera online Ok. y de manera rentable, sin necesidad de buscar crear un Facebook donde tengas que tener millones de usuarios para poder recién rentabilizar. Entonces creo que esas compañías que pueden, o sea, hemos visto esas compañías y creo que las que están más interesantes son las que están creando esas infraestructuras sobre el tejido social, digamos, sobre las Como, propias... como, como un sobre tipo de streaming, comentas. el streaming podría ser uno, pero no solo streaming. O sea, por ejemplo, Twitch puede ser un buen caso, ¿no? O sea, Twitch, Ujú. a la hora que hablas de streaming, se metió dentro de la comunidad gamer con un producto de infraestructura para eso, ¿no? Y digamos, les dio la herramienta que ellos probablemente estaban buscando, ¿no? Entonces, compañías que hagan eso, pero no solo para, bueno, gaming, digamos, quizás gaming ya en ese particular uso ya pasó de moda o ya lo han tomado algunos, pero creo que en lo que hablas tipo Patreon hay una oportunidad para gente que crea productos, influencers, conferencistas, etcétera, y quien haga una herramienta que donde la gente pueda tener mucho engagement y a partir de eso se puedan generar negocios. Ok, entendido. Gracias. De nada. A ver, Jorge Ibarra. Jorge, ¿quieres explicar tu pregunta? Hola Enzo, sí, claro. De los tips que explicaste para gente que quiere emprender, mencionaste, no esperes a levantar capital para validar tu mercado. Sí. Entonces, yo puedo pensar en distintas etapas en la cual un mercado puede ser validado, ¿no? O sea, no sé, puede ser a un nivel de una encuesta con datos sólidos o un estudio de mercado con datos sólidos o quizás ya una cierta racha de una empresa ya formada con rentabilidad o números negros. Entonces, quisiera obtener de ti un poquito de claridad de a qué te refieres o cómo Dalus ve cuando una startup está intentando algo y ya está un mercado validado, por decirlo así. O sea, ¿qué metas quisiera yo como emprendedor tocar para poder llegar a un VC y decirle, oye, creo que tengo ya un mercado validado, por decirlo así? Vale. A ver, tal cual dijiste, la validación de mercado es por etapas. Eh, a ver, ese consejo que puse al final es más para gente que quiere empezar. Como te dije, Dalus invierte en compañías más avanzadas. Nosotros invertimos en compañías que tienen al menos 2 años en el mercado. En términos de ingresos, están alrededor de $80,000 de ingresos mensuales. Entonces, es otro nivel de validación, ¿no? Digamos, ya hay ingresos. Nosotros no invertimos en compañías que no tienen ingresos, por ejemplo. Por más que tengan un producto y puedan tener usuarios, invertimos en compañías que ya tienen ingresos. Entonces, ese es un nivel de validación. Pero mi recomendación iba más hacia el inicio. O sea, creo que he visto emprendedores, digamos, en la experiencia que he tenido,
que crean productos MVPs no necesariamente tienen ingresos y están buscando levantar capital. El tema es que te diría que ahorita los inversionistas están mucho menos dispuestos a tomar ese riesgo. Entonces, cosas tan sencillas como hacer un producto muy MVP, lanzarlo al mercado lo más rápido posible y tener ingresos, eso creo que es lo que te va a permitir levantar capital de manera más sencilla, ¿no? Y ahora, ¿cuán validado? Depende nuevamente del sector, ¿no? O sea, hay sectores que con pocos ingresos, pero muchos usuarios y activos, pues puede ser muy atractivo para un inversionista. Pero no basta solo con que el usuario esté, porque ¿qué pasa? Hay muchos productos donde, por ejemplo, los marketplaces digamos, de servicios, ¿no? Donde uno se sube para vender un producto. En esos mercados, por el tipo de servicio que uno va a dar, es muy fácil decir, oye, tengo 1000 personas subidas a mi plataforma. Pero, claro, tú le dices a la gente, oye, ¿quieres trabajo? Todo el mundo va a querer trabajo. ¿Me explico? Entonces, no necesariamente es una validación tan potente. Pero si tienes de esos 1000 a 800 activamente utilizando la plataforma, transando, pues probablemente sí hay algo ahí detrás. Excelente, gracias. No hay nada. Vale, yo creo que ya no hay más preguntas o alguien que se quiera animar. Sí. Perfecto, Enzo. Oye, pues muchísimas gracias de verdad por el tiempo, por el apoyo. Eh, muy valiosa información. Y pues nada, muchísimas gracias a la gente que se pudo conectar. Y pues no sé si tú quieres añadir algo o cerramos la sesión. No, bueno, si quieren añadir algo es que nos sigan en Adalus en Twitter. Mi blog lo pueden leer en startapeable.com si quieren. Ahí genero contenido mucho para compañías o emprendedores que quieren empezar. Así que muchas de las preguntas que me han hecho seguramente las encuentren ahí respondidas y algún otro tipo de preguntas sobre venture capital, startups, qué busca un inversionista, cómo hacer un buen MVP. Ahí hay mucho contenido que pueden utilizar. A ver, Jorge, ¿quieres una pregunta más? Dime. Ok, ok. Dale, Jorge. ¿Escuchas, no? Sí. Mira, durante la presentación tú comentaste de una plataforma que de hecho trabaja con una modalidad tipo gratuita para al menos poder empezar lo que es un MVP. No tomé el nombre de la plataforma, a ver si me lo podría, digamos que repetir. Sí, es lo que escribe Víctor. No es una plataforma, Ah, ok. el no code puedes decir que es una tendencia o un movimiento de plataformas, puede decir que es un grupo de herramientas donde no necesitas saber programar para poder hacer productos de software. Está Ok. WordPress, está Webflow, está una muy interesante es Bubble, que les escribo el nombre. En Babel uno puede crear e-commerce, marketplaces, incluso plataformas con procesos y workflows más tipos software para empresas. Glide, que explica Víctor Vega para aplicaciones. Entonces, de hecho, les puedo pasar también en el blog que escribí una guía acerca de eso. Ok. Y ahí pueden encontrar, o sea, son muchas herramientas que por muy poco costo te van a permitir probar esas ideas que tienes, ¿no? Perfecto. Antes de meterte a contratar a un desarrollador de software y hacer toda una inversión en marketing y personas para una idea que inicialmente no sabes si va a funcionar. Perfecto. Gracias. No, a ti. Listo. Chris, eso sería todo, ¿no? Así es, listo. Pues muchísimas gracias. Un abrazo y síganlo en todas sus redes. Muchas gracias y mucho éxito también con Startupable y con Dalus. Listo, gracias a todos por conectarse. Un abrazo y buen fin de semana. Gracias. Chao. Gracias, igualmente. Hasta luego. Chao, gracias.